Hola, buenas tardes. Nosotros le explicaremos brevemente el milagro mexicano. El milagro mexicano fue un acontecimiento histórico que inició en 1940. Esta etapa es caracterizada por ser una etapa de crecimiento sostenido y hubo un cambio hacia la formación de una nación mexicana, moderna y industrializada. Tenía como estrategia un crecimiento hacia afuera hasta que después empezó a hacer un crecimiento hacia adentro. A partir de la Segunda Guerra Mundial se dio un gran crecimiento en la economía mexicana. Entre 1940 y 1956 se da en México el periodo conocido como crecimiento hacia afuera, que fue basado en el dinamismo del sector primario. Esto se puede definir como un crecimiento sin desarrollo porque el número de industrias en el país aumentó, pero si la base sólida, que es la libre competencia, durante el gobierno de Ávila Camacho, se vio notable estabilidad política y un crecimiento económico, ya que el PIB creció un 7.3%. En 1946, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones de Estados Unidos hacia México aumentaron considerablemente, teniendo como un resultado un saldo desfavorable para el Banco de México y sus divisas, generando un proceso de inflación. El gobierno de Miguel Alemán buscó combatir la inflación mediante el incremento de la producción agrícola e industrial, a través de la sustitución de importaciones, modelo económico basado en poner limitaciones a las importaciones y crear facilidades a la producción y venta de mercancía nacional. Sin embargo, hasta 1948 las importaciones siguieron creciendo al igual que la inflación, generando un desequilibrio en la balanza de pagos de México. El gasto público fue destinado a lo largo del sexenio a incentivar el crecimiento económico, a costa de reducir el gasto en bienestar social. Para 1950, la inflación no había decrecido. Las grandes inversiones gubernamentales y el control de salarios causaron que el mercado interno se estrechara y que la inflación aumentara. Del desarrollo estabilizador vienen las estrategias estabilizadoras. Una estrategia de desarrollo adoptada como parte de la política económica de Adolfo Tomás Ruiz Cortines fue orientada a mantener un buen ritmo de crecimiento, por lo que se decidió hacer intentos para lograr la estabilización de la economía nacional. Mientras que en el sexenio de Adolfo López Mateos, la economía adquirió dos características: lograr el mayor desempeño a partir de la estabilidad monetaria. Las medidas monetarias establecidas por las instituciones, como el Banco Internacional de Reconstrucción y el Fondo Monetario Internacional, habían fructificado. Así, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz retomó con mayor firmeza la política económica de su antecesor. Utilizó políticas proteccionistas, las cuales se utilizaron para proteger a los productores nacionales de la competencia extranjera. También consistía en el cobro de aranceles o cuotas de importación para encarecer los productos extranjeros, y esto a su vez provocará las compras de productos nacionales. Durante este modelo, México mostró una estabilidad económica, una baja inflación y crecimientos en las ciudades. Crecimiento hacia afuera. Como habíamos mencionado antes, esta política puede definirse como un crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre competencia, que le permitiera desarrollarse económicamente. Los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México de la economía mundial. La actividad industrial registró un vigoroso crecimiento. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó entre 1946 y 1952 un promedio anual de 5.8%, con un gran crecimiento que engrandeció en la producción de la energía eléctrica y el petróleo, y también de la industria manufacturera y de construcción en todo México. Crecimiento hacia adentro. De 1956 a 1976, la economía mexicana gira 180 grados, creciendo hacia adentro, vía la sustitución de importaciones, es decir, México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. El crecimiento industrial en el periodo 1940-1970 mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, aunque basado en un mercado cautivo que le proporcionaba la política proteccionista diseñada por el Estado, situación que trajo como consecuencia el desarrollo de empresas sin competitividad con el exterior, que les impidió consolidarse a través de la exportación hacia mercados extranjeros.
condición que impediría la creación de una verdadera industrialización moderna e independiente que contribuyera al desarrollo social de un México postrevolucionario. Contexto económico global del desarrollo estabilizador. México fue uno de esos países que se organizó para aprovechar del comercio, inversión, turismo, crédito y muchas otras cosas más que ofrecía la acelerada expansión de la economía mundial. Los errores del milagro económico mexicano. Todo lo que empieza termina, y la manera en la cual nació el milagro mexicano, así como sus métodos y prácticas para realizarlo, fueron las mismas que proporcionaron su caída. Aquí mencionamos las más importantes. El milagro mexicano buscó a toda costa tener una economía libre de inflación, libre de déficits y devaluaciones. Para lograrlo se convirtió en un modelo económico de puertas cerradas y muy proteccionista, lo cual hizo que las empresas crecieran sin capacidad de competir fuera de México, pues las empresas de esos años no pudieron competir en el exterior, lo cual les impidió exportar productos con la calidad que exigían los mercados extranjeros de la época. Ante ello, México importaba más de lo que exportaba, lo cual les trajo un déficit de más de 400 millones de dólares. El alto grado de proteccionismo que las empresas tuvieron en México hizo que no pudieran industrializarse ni modernizarse a la par con otras empresas del mundo. La clase media creció de manera importante durante el milagro mexicano, ya que en 1940 la clase media era de 12.6% de la población. Para 1960 ya era el 30%, es decir, creció un poco más de 100%. Cuando el desarrollo estabilizador terminó, o sea en 1970, los siguientes 3 años, hasta 1973, el crecimiento económico fue constante, pero menor a los años anteriores. Luego se vino una crisis económica de 1973, y a partir de ese año todo cambió, pues se elevaron los precios, hubo escasez de dinero, creció el desempleo y bajó la inversión privada. Bajaron las exportaciones y subieron las empresas mexicanas que compraban afuera las máquinas y equipos que necesitaban para seguir trabajando. Ante ese panorama fue cuando se aceleró el endeudamiento externo, pues se requería dinero para modernizar a las industrias mexicanas. Conclusión, la etapa de desarrollo estabilizador es la continuación de una política proteccionista y de gran intervención del Estado como agente económico en la promoción del sector industrial, iniciada en los años posteriores a la Revolución Mexicana y a la Segunda Guerra Mundial. La estrategia se basó en una aceleración selectiva del gasto de gobierno, principalmente hacia el fomento de la industria interna. La dirección y metas de política se orientaron a atacar la brecha ahorro-inversión y se aceptó como dada la brecha comercial, apoyándose en el capital extranjero para financiar dicho equilibrio. El crecimiento sostenido durante este periodo costó generar condiciones para los años subsecuentes de concentración y control por parte de la inversión extranjera, del sector más dinámico de la economía, la producción manufacturera, un elevado endeudamiento y un creciente déficit gubernamental. El desarrollo fue un movimiento ciudadano en el cual se desarrollaron grandes tasas de interés y varios avances de producción. Gracias.